Está con nosotros el evangelista Rafael Santana. Bienvenido. Bendiciones, Inocencio, y muchas bendiciones para la vasta audiencia de tu programa. Dios seguirá siendo fiel. Amén. Es un placer para mí compartir contigo como de costumbre lo hemos hecho durante toda la historia de este programa. Amén. Así que tenemos una palabra bien poderosa, esperando que cada televidente, cada persona que sintonice este programa, sea aquí en nuestro país o sea fuera de nuestra nación, sea de bendición. Ese es el propósito para el cual Dios nos ha enviado en esta tarde, para darte una palabra en el cual tú creas lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios hará. Así que vamos a depositarnos en la mano del Señor para que Dios sea obrando en cada uno de los televidentes. Padre que estás en el cielo, hoy te bendecimos como siempre, Dios. Te damos gracias por la vida, por este tiempo, Dios, por la salud, por la prosperidad espiritual que tú nos das, Señor. También te damos gracias por las bendiciones económicas que tú nos das a nosotros, Dios. Te bendecimos en este día porque tú eres un Dios bueno, un Dios eterno, un Dios de propósito, un Dios que ama a tu pueblo, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ministro, yo quise traer una palabra, porque uno en este tiempo de redes sociales, donde el mundo ha avanzado mucho, escuchamos muchas voces, escuchamos muchos programas, escuchamos a muchas personas en diferentes tipos y ponemos nuestros oídos y muchas veces no escuchamos lo que realmente nos hace bien al ser humano. Quizás tú estás escuchando un programa que no te está edificando. Quizás tú estás viendo algo en tu celular que no te trae ningún tipo de beneficio. Y así hay muchas personas que le van pasando el tiempo, le van pasando los años y su vida no tiene sentido, no tiene ningún propósito porque no está escuchando la palabra que debe de escuchar. No está escuchando el tema que debe de escuchar. No está escuchando o oyendo lo que debe de oír. Esta tarde, en el libro de Efesios, hay una palabra poderosa para ti. Una palabra en la cual Dios puede cambiar tu vida, tu mentalidad, tu forma de pensar y la forma que tú estás viviendo. En el libro de Efesios 1, en el verso 13, dice un verso bien poderoso para aquel que cree. En Él, hablando de Jesucristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántas palabras de mentiras escuchamos en los medios, en los celulares? ¿Cuántas informaciones distorsionadas escuchamos? Y no escuchamos una palabra de verdad. En la Biblia, en este verso 13 de Efesios 1, habla bien claro, la palabra de verdad se está refiriendo al Evangelio. Amén. Al Evangelio de Jesucristo, al Evangelio de salvación, a la eterna salvación que Dios nos da. Dice así: habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás oyendo? ¿Qué es lo que tú estás mirando? Porque se te está yendo el tiempo y el tiempo es oro. Amén. El tiempo de tu salvación, la Biblia lo dice bien claro cuándo es. No es mañana, no es cuando tú te canses, no es cuando tú estés un viejo. La Biblia habla que el día de tu salvación es hoy. Y para hoy, para este día, Dios tiene propósito con cada persona que hoy crea en esta palabra. Porque mira lo que dice aquí, que cuando uno oye la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en ella, porque podemos oír la palabra. ¿Cuántas personas nos escuchan a nosotros? Hay muchas personas que nos escucharon, creían la palabra y recibían la salvación. Amén. Pero hay muchas que no. Ahora, eso no nos limita a nosotros. Eso no nos detiene porque Dios dijo en su palabra que ella llenará la tierra de su palabra y que todo ojo lo verá. Nuestro trabajo es predicarte el Evangelio. Si tú crees, eres salvo, dice la palabra. Creyendo en Él, fuiste sellado con las arras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. El espíritu que convence al ser humano cuando estamos desviados
del propósito de Dios para el cual Dios nos hizo, como dice su palabra en ese mismo libro de Efesios 1, que dice que Él nos sentó, nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios para con tu vida es, como dice su palabra, es cosas buenas para ti. Amén. Es pensamientos buenos para ti. Es bendiciones para ti. Cuando Dios hizo el hombre, decretó, habló por su boca que tú serías bendito aquí en la tierra. Pero hubo algo que detuvo ese propósito, pero hasta un tiempo, Inocencio, amigo que escucha, hasta un tiempo, el pecado que se introdujo en Adán y en Eva y vino a formar parte de la herencia de nosotros, hasta el día que Jesús vino aquí a la tierra y cumplió a punto cabal el propósito para el cual Dios envió a su Hijo, que era perdonar nuestro pecado en la muerte, en la cruz. Amén. Cristo murió una sola vez y para siempre para darte vida, para volverte el propósito para el cual Dios te hizo desde el principio de la eternidad. Cuando tú comienzas a leer este libro, cuando tú comienzas y crees esta palabra, aquí hay palabra de bendición para nuestras vidas. Aquí hay palabra de redención para nuestra vida. Aquí hay palabra de prosperidad para nuestras vidas. El libro de Efesios es un libro espiritual, un libro donde nos lleva a nosotros a creer las cosas que son como si fuesen. Las cosas que Dios tiene preparadas desde antemano para nosotros. Dice así, por eso el apóstol Pablo lo describe de esta manera: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor y gran Dios Salvador Jesucristo. Pablo lo exalta, Pablo lo enaltece a Dios, porque él sabe lo que Dios preparó de antemano para nosotros en Cristo Jesús, que fue sentarnos en los lugares celestiales espiritualmente. Amén. Nosotros estábamos destituidos, amigos. Nosotros estábamos apartados de la gloria, de la presencia, de la compañía de Dios por el pecado. Pero el plan de Dios era volverte al principio, volverte a hacerte como Él te hizo al principio. Y Dios propuso los medios. Dios propuso el medio. La muerte de Cristo en su totalidad es la garantía que nos da a nosotros, a los que creemos, de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, de nuestra liberación del pecado. El pecado nos ciega, el pecado engrosa el corazón, el pecado nos hace tener escama en los ojos. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque Él vino a quitar esa escama, Él vino a romper esas cadenas, Él vino a darnos libertad a los que estábamos oprimidos por las garras del enemigo, de Satanás, del diablo, que vino solamente a matar, a robar y a destruir a la humanidad. Pero Dios en su propósito dice así: según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Porque esto es para el que cree. Amén. Yo creo que estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales. Mi alma, mi vida espiritual está guardada para el día de su venida. Y muchos de nosotros no creemos, no entendemos, no discernimos, no disfrutamos esa bendición que Dios nos dio, donde Él mostró su amor para con nosotros, que nos sentó en los lugares celestiales. Yo estoy en una posición. Amén. Y Dios quiere ponerte a ti en una posición. Pero las cosas terrenales, las cosas de este mundo, no te deja ver las cosas espirituales. Porque lo espiritual se discierne espiritualmente. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Por eso es que es necesario, para tú conocer estas cosas, tienes que pasar por el sedazo, tienes que conocer a Cristo, tienes que entregarte a Él, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón al Señor Jesús, para que tú puedas ver las cosas que uno puede ver, para que tú puedas estar sentado en esos lugares y disfrutar de la vida eterna que Él ya nos dio desde antes de fundarse el mundo. Se materializa, se hace realidad en nuestras vidas desde el día que tú crees en Él. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas. Bueno, hay muchas personas que cuando uno le dice, bueno, yo soy santo, pero no soy santo por mi atributo. Yo no soy santo porque tengo
galardones o porque sea una persona intelectual o una persona de honor en la sociedad. No, yo soy santo porque Cristo me eligió y Cristo me hizo santo. En Él es que yo soy santo. En Él somos santos y sin mancha delante de Él. Y nos presenta ante el Padre, nos presenta sin manchas, sin arrugas, vestido de vestidura blanca, purificado, redimido, sin contaminación. Eso es la bendición que Dios tiene para ti en este día. Dios está hablando de las cosas espirituales, de las cosas terrenales no tiene sentido. Vivimos en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Venimos a este mundo a darte una palabra de parte de Dios para que tú seas bendecido en Cristo Jesús. Amén. Venimos a sacarte de la tiniebla en Cristo. Venimos a abrirte los ojos espirituales. Venimos a constituirte en Cristo Jesús, Hijo de Dios, a través de la palabra. Porque como dice este verso 13, si tú crees, eres sellado. Si tú crees, eres purificado, eres limpio. Porque estas cosas espirituales son para los que creen. Para el que cree, todo es posible. Y sin fe nadie podrá llamarle al Señor. Nadie podrá ver al Señor sin fe. Tienes que tener fe para poder ver, sentir la presencia, para tú disfrutar su compañía, para tú sentir dentro de ti que hay algo que se está moviendo, algo en ti que te está purificando, que te está llenando, que te está limpiando. Son cosas espirituales que el hombre natural, lleno de pecado, no podrá experimentar, al menos que el Espíritu Santo venga y le hable y lo convenza y lo limpie y lo restaure. El Espíritu Santo es la verdad. Es nuestro consolador, es el que tiene el poder para cambiar nuestra mente y llevarnos a Cristo. El Espíritu Santo fue el que Dios nos dio para que no fuéramos huérfanos. En el Espíritu Santo nosotros somos herederos con las cosas espirituales de los cielos. Por amor, por su amor nos predestinó. La palabra predestinó está escrita en el pasado, o sea, antes de hoy, Él nos predestinó, antes de la fundación del mundo, ya Dios tenía un plan precioso. Tú tienes que analizar, tienes que ver esas cosas, porque todo fue antes. Todo antes de que tú pecaras, todo antes de que tú nacieras, todo antes de que tú cometieras lo más vil y menospreciado. Todo antes ya Dios tenía un plan bueno para ti. Porque el plan de Dios que dice este libro de Efesios son palabras de bendiciones para ti. Sal de donde tú te encuentres, detente, amigo, que está escuchando, que está viendo, detente tu vida y aún estoy y recapacita, porque en Cristo Jesús Él puede romper esas cadenas que te tienen atada y no puede avanzar, no puede ver, no puede cambiar tu vida. Y estás sumergido en cualquier delito y pecado que tú te encuentres. ¿Cuáles? Bueno, tú sabrás en cuál tú estás. Tú sabrás en cuál pecado tú te encuentras oprimido por el diablo, que solamente Jesucristo puede romper esa cadena. Sin Él, por más fuerza que tú tengas, por más voluntad que tú tengas, no podrás desatarte. El único que quita ese nudo, que rompe esa cadena, se llama el poder de Dios en Cristo Jesús. Y en Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nosotros en la creación fuimos creados como Dios, como criaturas. Fuimos una criatura hecha por Dios. Pero el título, el galardón de hijo, nos lo dio Jesucristo el día que creímos en Él. Sin Cristo jamás podemos ver al Padre. Sin Cristo jamás podemos ser salvos. En Cristo, en su fe, en la fe en Él, es que tenemos herencia, vida eterna, salvación, todas las bendiciones de Dios. Nos sentaremos con Él, en Él, por la fe en Cristo Jesús. Ministro, esto es algo maravilloso y poderoso. Amén, amén, así es, así es. Es algo interesante esta palabra en esta tarde, y es que lo que usted decía al principio, y hay mucha de la gente que está ahí siguiendo la transmisión y que también están de acuerdo.
que es que muchas veces la gente oye la voz de otro espíritu, oye la voz de otra palabra que no son palabras de Dios y que no son espíritu de Dios. Esta ola de redes sociales que tenemos, esta ola de predicadores que tenemos a través de diferentes medios, no estamos diciendo con esto que sea malo que ustedes prediquen, pero que prediquen la palabra tal y como está escrita. Porque muchas veces, lo que usted dice, la gente muchas veces se va detrás de la fábula. Sí. Porque son tantas palabras y tantas cosas y tanta gente distorsionando las palabras en estos tiempos, que muchas veces la gente lo que hace es que se va detrás de la fábula, de la fábula, y no crece espiritualmente porque no tiene una estabilidad espiritual en cuanto a lo que son las cosas verdaderamente, la real palabra de Dios y el real Espíritu Santo que nosotros hemos conocido. Amén. Así es, ministro. Y si tú escuchas, si tú oyes la palabra de verdad, tu vida vas a cambiar. Tu estado espiritual va a cambiar. Tu estado emocional va a cambiar. Tu estado, tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de expresarte, tu forma de vestir, tu forma de comunicar, cambiará porque el Espíritu Santo es el que te va a enseñar todas las cosas. Uno, cuando viene a los pies de Cristo, viene un analfabeto espiritual. Uno, por la fe, somos salvos, pero en el caminar, en la relación, en la comunión con el Espíritu Santo, día tras día, todos los días, no un día, no una semana, todos los días, yendo a esa universidad del Espíritu Santo, Él nos va a enseñar todas las cosas. Pondrá nuestro corazón sensible, pondrá en nosotros un corazón apacible para el Señor, un corazón agradecido a Dios, un corazón que sea agradecido a las cosas que Dios hizo por nosotros. Porque el que está en el mundo llama a Dios cuando tiene problemas. Así es. El que no conoce a Dios llama a Dios, al Todopoderoso, cuando tiene un problema. Cuando la tierra tiembla. Sí, ahí todo el mundo llama a Dios, ahí todo el mundo escucha a Dios, ahí todo el mundo está implorando a Dios. Pero cuando está en su vida terrenal, disfrutando, no escucha a Dios. Por eso que aquí dice, si tú oyes la palabra de verdad del Evangelio, si tú escuchas el Evangelio de verdad, no hay un solo Evangelio, hay muchos Evangelios, pero hay uno solo verdadero. Hay uno solo. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla que hay un solo Evangelio, el Evangelio de verdad. Hay muchos que se disfrazan, hay muchos que disfrazan el Evangelio, que distorsionan, pero son títeres de Satanás. Son personas que tienen oprimido al mundo para que no les resplandezca este Evangelio, pero este Evangelio del Señor Jesucristo tiene poder para deshacer todas las obras de maldad del enemigo que hay en tu vida, que no te deja avanzar, que no te deja crecer, que no te deja arrepentirte. Y esta palabra del Señor en esta tarde es para que tú te libertes, para que tú rompas esa cadena, para que tú tomes una decisión en esta tarde y cambie, porque estas cosas buenas que Dios dice de ti aquí en la Biblia, no es para que tú la oigas y se te vaya. Tienes que agarrarla, tienes que poseerla, tienes que saborear la palabra, hacerla tuya, vivir la tuya, creerla. Tienes que creer la palabra que te estamos explicando hoy, porque si tú la crees, cosas grandes pasarán en tu vida. Amén. Hay mujeres que quieren dejar de vivir una vida de vanidad. Hay mujeres que quieren dejar de hacer lo malo, pero no pueden, porque no han escuchado la palabra de verdad. Si tú escuchas la palabra de verdad, aquí dice, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y si tú crees, si tú escuchas esta palabra que estamos hablando hoy, y la crees, se rompe esas cadenas. Amén. Si tú crees en el poder de Dios, y de corazón, y con un corazón contrito y humillado, sensible, arrepentido, quebrantado, hoy tú conocerás esa gloria, hoy tú conocerás ese poder, hoy tú vas a conocer lo que nunca has experimentado, experimentar la presencia de Dios, solamente experimentarla es algo poderoso.
¿Qué sería tú viviendo todos los días con Él? Porque Él dice en su palabra, amigo, amiga que me escucha, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y nada nos hará daño. Esto es poderoso, porque por amor Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto. Él tuvo buena voluntad, no fue obligado, no fue a la fuerza, no fue sin querer, con un puro afecto de su voluntad, nos predestinó para ser hijos suyos, por su afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Amén. En Cristo tú tienes acceso a Dios. En Cristo, te voy a hablar en dominicano, tú te cuelas. En Cristo tú entras gratis. Amén. En Cristo no hay obstáculo. Dice la palabra que en Cristo tú estás justificado. En Cristo Jesús ya tus pecados son perdonados. Y nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. La palabra dice que ni la vida ni la muerte, Nos separará. ni la vida ni la muerte nos separarán del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero te voy a decir algo más también, aparte de la vida y la muerte, que yo diría que es lo más grande. Ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo alto, ninguna cosa creada en los cielos, en la tierra podrá separarnos de ese amor. Desde el día que creíste, yo siempre lo he creído. Yo siempre, de que Dios se me reveló, yo he creído lo que dice esta palabra. Este libro de Efesios, este capítulo 1, cuando yo comencé a leerlo, yo lo creí. Y eso fue lo que me abrió la mente espiritual, de creer lo que Él dice de mí. Porque ¿cuántos cristianos, Inocencio, tienen duda de la salvación? Amén. ¿Cuántos cristianos están inseguros? Yo no sé si estoy salvo, pero Cristo fue el que te salvó, no fuiste tú. No eres tú que tienes los atributos, no fuiste tú que moriste por ti. Cristo una sola vez para siempre murió por nosotros, para darnos vida eterna. Amén. Entonces yo lo creo. Ahora bien, porque yo estoy salvo por la gracia, voy a estar haciendo lo que me dé la gana. Dice Pablo en la Biblia, de ninguna manera. Nosotros, aunque pecamos, aunque fallamos, el pecado no se enseñorea en nosotros. Amén, amén. Porque somos pecadores. Cometemos fallas. Pero no aprobamos esa falla. Así es. Pero no estamos de acuerdo en que fallamos. Sabemos que lo hicimos mal. Y como lo hice mal, yo tengo un abogado fiel y justo que me perdona, que se llama Jesucristo. Entonces yo voy y le pido perdón a Él. Y digo como dijo el salmista David, o como hacía David, no lo vuelvo a hacer más. Así es. Esa es la bendición de esta tarde, amigo, que Dios tiene para ti. Es que crees esta palabra de verdad, este evangelio precioso. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un perseguidor de los cristianos. Asimismo, tú puedes ser la persona más despreciada que tú te sientas. Que tú te sientas despreciado, una cosa, y que Dios te vea con amor es otra cosa. Amén. Que tú te sientes que tú no vales nada y que para Dios tú vales todas las cosas del mundo, eso es otra cosa. ¿A quién tú le crees? ¿A tu mente, a ti o a Dios? Dios te perdona. Así Dios es. te abre los brazos. Dios dice que tus pecados los echa a lo más profundo del mar. Y no se acuerda más. Dios no es como nosotros. Porque nosotros sí nos acordamos de la maldad que nos hacen, sí nos acordamos de la maldad que hacemos, pero Dios no se acuerda de tu maldad. Dios la echa en lo más profundo del mar y no se acuerda más. Así que yo glorifico al Señor por sus palabras, glorifico al Señor por su amor, por su misericordia y por su bondad para con nosotros. Amén. Que la palabra de Dios en esta tarde carga dentro de ti y que ellas, para el cual Dios la envió, se cumpla a calamidad en tu vida, que tú puedas vivirla y disfrutar esta palabra. Esta palabra que Dios trajo hoy es para sanar tus heridas, para darte vida,
para sanar al enfermo, para libertar al cautivo, para romper las cadenas, para deshacer las obras del enemigo. Estas palabras del Señor son benditas para ti. Amén. Son salvación, son delicia. Estas palabras es como una primavera, es como un río. La palabra de Dios es un río, la palabra de Dios limpia. Si estamos contaminados, esa palabra es como un río y vienen esas aguas a nuestras vidas, a nuestro corazón que es malvado, que es perverso, que siempre nuestro corazón va hacia el mal. Ese corazón Dios lo cambia y pone un corazón nuevo con ese río de agua viva que viene cruzando por tu hombre interior. Amén. Sea bendita la palabra del Señor, sea bendito el Señor, sea bendito todas las naciones. En cualquier lugar del mundo donde tú te encuentras. Tú te puedes encontrar en China, en Estados Unidos, en Rusia, en Japón, en Perú, en Costa Rica, en Venezuela, en cualquier país, en Panamá, en Haití, en cualquier país. Esta palabra tiene poder para libertar a cualquier persona que crea. En el nombre de Jesús mandamos esta palabra a las naciones. Mandamos esta palabra a los cautivos, mandamos esta palabra a los oprimidos por el diablo, mandamos esta palabra a los enfermos, mandamos estas palabras al que tiene depresión, mandamos esta palabra a aquellos que están con los ojos espirituales secos, ciegos. En el nombre poderoso de Jesús, esta palabra trae bendición a tu vida si la crees en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén.